Ok, una vez que ya definimos nuestro diseño, estamos felices con ellos, vamos a llevarlo ya a la implementación no, al desarrollo. Entonces, vamos a tomar esos requerimientos y los vamos a transformar en código, o vamos a tomar esos requerimientos y vamos a implementar o evaluar tal vez un software que ya existe, simplemente para nuestras necesidades. Tal vez con eso nos vamos a saltar esta parte del desarrollo, pero es sumamente importante si el desarrollo es a modo interno o hay alguna compañía, ¿verdad?, que lo está haciendo por nosotros, o nosotros somos una compañía que desarrolla el software. Idealmente, bueno, hablamos de adoptar prácticas relevantes en el desarrollo de software seguro. Entonces, en los software vamos a tener entradas y vamos a tener salidas. Entonces, va a ser sumamente crítico validar esas entradas, poder sanitizarlas. Entonces, hay cierta información que es, digamos, basura o que puede llevar a un ataque informático. Entonces, eso realmente no nos va a servir. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos a remover? Entonces, imaginemos tal vez un campo para nosotros poner nuestra fecha de nacimiento. Simplemente vamos a poner texto ahí. Entonces, es algo que tenemos que tener cuidado. El manejo de errores también. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el programa se cae y le muestra un error al usuario? Entonces, ¿cuál va a ser ese error? La sanitización de salida de igual forma. Si hay algunos elementos o algunos caracteres que no son correctos para las salidas, entonces cómo removerlos, las bitácoras y auditoría, si alguien hizo algo en el sistema, entonces cómo capturarlo, y el manejo de sesiones también. A modo, si utilizamos alguna librería o API, criptografía, controles de acceso y aislamiento. Esto más que todo cuando tenemos procesos y necesitan correr individualmente. Entonces, el aislamiento es algo que tenemos que tener en consideración. Luego, a modo que vamos desarrollando el código, tenemos que buscar riesgos de seguridad en él. Entonces, ya sea que internamente tenemos un repositorio de código y podemos reutilizar ese código, podemos consumir las bases de datos de vulnerabilidades o listas y tratar de buscar esas vulnerabilidades en nuestro código, en nuestro producto, realizar pruebas estáticas. Como es código, las pruebas estáticas nos permiten simplemente analizar el texto y tratar de buscar problemas de seguridad en él. Las revisiones manuales, cuando nosotros desarrollamos y le pedimos a un compañero que revise nuestro código, y también investigar por código malicioso, código que tal vez no tiene sentido para nosotros y que deberíamos, ¿verdad?, de eliminar. Otros puntos que son importantes, bueno, implementar controles de seguridad, abordar riesgos de seguridad que sean identificados, evaluar los componentes. Entonces, a veces utilizamos software de terceros. Entonces, si ese software de terceros tiene algún problema, entonces estar conscientes de que puede haber un problema ahí y aplicar, bueno, seguridad durante el proceso de producción. Eso nos lleva a lo que sería la parte de implementación. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra casa, bueno, construida, nuestro producto, ya ahí vamos a realizar las pruebas. Entonces, pruebas nos van a permitir elevar la calidad de nuestro producto. Entonces, vamos a necesitar desarrollar una estrategia o un plan para poder desarrollar esas pruebas y que sean relacionadas con seguridad. Entonces, si pensamos en la casa, revisar que el garaje funcione, ¿verdad? El control, que las llaves funcionen, que los llavinas funcionen. Entonces, a modo de estándar, podemos utilizar algunos que ya existen. Entonces, hay recomendaciones sobre pruebas de seguridad, como ISO, la Organización Internacional de Estandarización, podemos utilizar. Metodologías open source también, o ya sea también del Software Institute, tienen ciertas directrices de cómo ciertas pruebas de seguridad que nosotros podemos realizar a nuestros productos. Esto no quita que vamos a necesitar hacer pruebas pruebas de seguridad a nivel funcionales, pruebas de seguridad a nivel no funcionales. Entonces, asegurarnos
¿verdad? Si es un comercio electrónico, que tenemos la capacidad tal vez para soportar 3.000, 4.000, 5.000 usuarios, incluso pruebas de carga. Eso va en lo que serían, bueno, las pruebas de seguridad no funcionales. En técnicas de prueba hay una serie de criterios que se pueden replicar en nuestras pruebas. Pruebas a los ambientes. Idealmente tenemos un ambiente de desarrollo, tenemos un ambiente de calidad y de producción, entonces tenemos que asegurarnos también cuál va a ser el ambiente que vamos a probar y bajo qué estándares o bajo qué reglas vamos a realizar esas pruebas en esos ambientes. Y por último, también existen pruebas que podemos incorporar que se descubrieron, no sé, hace unos días, hace unos meses, como parte también de nuestra estrategia. Seguridad es algo muy cambiante. Decimos que seguridad es, ¿verdad? Es el viaje, no es el destino. Y bueno, una vez que nosotros podemos identificar esos casos de prueba, los vamos a desarrollar, ya sea con una validación o un análisis de qué tan expuesto estoy, un análisis de vulnerabilidades. Existen pruebas de penetración que nosotros le damos al equipo la potestad de emular un atacante, entonces es algo también que nosotros podemos hacer durante el modo de prueba, y cualquier cosa que se identifique se puede solventar antes de llevarlo a producción. Fuzzing es probar diferentes caracteres, el tamaño de los caracteres. Entonces, en este ejemplo que les daba del campo para nuestra fecha de nacimiento, entonces tratar de poner la mayor cantidad de caracteres ahí, letras, números, etcétera. Entonces es como probar el sistema al máximo, llevarlo al máximo. Simulaciones, igual podemos simular ataques que sean lo más parecidos a un atacante real. Y ingeniería de caos, que también es algo que se ha dado muy recientemente, tal vez, o se ha definido como una ingeniería, que es realmente probar cuando las cosas no salen de la mejor forma. Cuando tenemos un sistema en producción, ¿qué pasa si nosotros apagamos un componente? ¿Qué pasa si removemos otro componente? Idealmente, el sistema tiene que ser lo suficientemente resiliente, pues, o tener una disponibilidad del 100% para que si nosotros quitamos cualquier componente, él pueda seguir funcionando. Netflix es una de las compañías que realmente lleva esto al máximo. Ellos tienen una serie de pruebas que lo que hace es apagar los sistemas, y realmente de los sistemas de Netflix bastante resilientes, entonces por eso ellos es que comparten esta nueva ingeniería. Entonces probar es siempre para lo peor. También podemos hacer lo que son validaciones criptográficas. La criptografía es bastante enigmática y tiene sus consideraciones. Entonces, si la persona que implementó tal vez una funcionalidad criptográfica no lo hizo de la mejor forma, pueden haber problemas. Entonces, por eso es que tenemos que probar esas funcionalidades. También las pruebas unitarias y también de cobertura de código, cuando desarrollamos, idealmente vamos a crear una unidad o una prueba que pueda probar nuestro código de una forma aislada y tener un resultado. Pruebas de regresión e integración es algo que no nos vamos a quitar, siempre las vamos a hacer. Pruebas de regresión nos permiten probar la funcionalidad del sistema como un todo, todos los módulos corriendo. Regresión, si hacemos un cambio en el sistema, nos aseguramos que todo funcione ¿verdad? Como antes. Pruebas continuas, entonces siempre vamos a mantener una serie de pruebas para asegurarnos que todo funcione bien. Y por último, vamos a probar también esos requerimientos que mapeamos de casos de abuso o casos de mal uso, y vamos a poder probar nuestras hipótesis y ver si son correctas o no.
Parte de las actividades también de pruebas es verificar la validación de la documentación, identificar funcionalidad no documentada y analizar implicaciones de seguridad según los resultados de las pruebas. Sumamente importante la documentación, por experiencia propia. Les digo que a veces uno llega a trabajar a un lugar y es un sistema nuevo y realmente no sabe cómo funciona, entonces la curva de aprendizaje es muy grande. Tener la documentación al día es algo que nos facilita la vida a todos y también se van a aliviar de alguien que les esté preguntando a cada rato. Entonces, de esta forma nosotros podemos asegurarnos que la documentación esté al día y funciona correctamente, que alguien vaya, pueda revisar y asegurarse que todo está de forma correcta. Otras cosas también que debemos de tomar en cuenta es el modo que nosotros aseguramos los datos cuando realizamos las pruebas. También, bueno, necesitamos clasificar los errores y darles un seguimiento. En el caso si determinamos que existe un defecto, entonces idealmente mantener una tabla con todos los defectos, y no todos los defectos son iguales. Tenemos defectos críticos, defectos que simplemente tal vez no sean tan peligrosos, entonces manteniendo un puntaje es algo que nos va a facilitar bastante. Y bueno, realizar pruebas de verificación y validación. Realmente lo que estamos desarrollando es lo que el requerimiento capturó, y si todo sale bien, vamos a tomar ese producto y lo vamos a llevar a la implementación. Entonces ya estos son básicamente los últimos procesos donde realizamos, bueno, un análisis de riesgo operacional, donde analizamos nuestro ambiente de implementación, el entrenamiento que le vamos a dar a los usuarios, administradores, el cumplimiento de las normas, si tuviéramos que cumplir alguna, y la integración de los sistemas si tenemos varios sistemas. Entonces nos va a permitir mejorar la configuración, o idealmente poderla hacer la seguridad más fuerte. Entonces poder mejorar la configuración de los equipos, mantenerlos al día, asegurarnos de la documentación, y si todo sale bien, bueno, vamos a poder tomar ese software y lo vamos a poder liberar, o lo vamos a poder implementar. Últimamente, bueno, vamos a poder administrar y almacenar ciertos datos, si fueran credenciales, secretos, asegurarnos de que se manejen de la mejor forma, asegurarnos que cuando instalamos un software tiene los mínimos privilegios, asegurarnos las configuraciones y estamos siguiendo las políticas de seguridad.